tipo de lenguaje. El lenguaje político es aquel lenguaje en el que se comunican los políticos o la política. El lenguaje científico es aquello que se comunica la ciencia o los científicos, como ya habían dicho. El lenguaje musical es la forma en la que se comunica la música utilizando pentagramas, figuras, ritmos, acordes, melodías, escalas, modos, entre otros. El lenguaje cotidiano y técnico, dependiendo del contexto social, se produce el lenguaje al hablante, que puede ser lengua formal o lengua técnica. El lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje verbal incluye el habla y la escritura, el diálogo, la información en la radio, televisión, la prensa, entre otros. El lenguaje no verbal es aquel del resto de los recursos de comunicación, tales como imágenes, diseños, dibujos, símbolos, música, gestos, tono de voz, entre otros. Y el lenguaje mixto es, como ya lo he mencionado, 2 en 1, el verbal y no verbal, al mismo tiempo. Por ejemplo, un libro de historietas, un pentagrama, historias integradas, al mismo tiempo, imágenes, símbolos y diálogos. El lenguaje corporal es aquel que expresamos con nuestro cuerpo. El lenguaje donativo y connotativo. El lenguaje connotativo es el lenguaje que se usa para expresar las cosas con claridad, sin utilizar ninguna simbología. Y el lenguaje cognitivo es aquel que comunica informaciones, sentimientos con formas y figuras o simbología.